Quería partir con una pregunta, una conversación. Tú has sido como, has escrito y vienes escribiendo poesía chilena desde los 70 hasta el presente sobre literatura chilena, pero sobre todo en general sobre poesía, sobre la que has escrito, has leído, has antologado, has testificado, has hecho un registro que es tal vez uno de los registros como más persistentes del caso. Estoy pensando en Araucaria también estoy pensando en la antología, pero estoy pensando, no sé, pues hace 2 o 3 semanas atrás cuando tuvimos la presentación de Antonio Révalo. Entonces, ¿qué piensas que ha pasado con la poesía chilena en los últimos 20 o 30 años? ¿O qué hitos reconoces o que te parecen relevantes? Estoy pensando un poco que testimoniaste el tema del exilio, escribiste sobre ello, lograste armar un campo, luego esos trabajos se transformaron un poco en la referencia obligatoria para los que trataron de descifrar ese mapa o laberinto, en lo que está en modelo para armar. ¿Qué piensas ahora después de toda esta vuelta? Bueno, sí, yo he trabajado harto sobre poesía chilena, desde tal vez lo primero, fuera de Araucaria, lo primero más mío, fue la antología Entre la lluvia y el arco iris. Y en ese tiempo yo quise dar a conocer poetas que estaban empezando, muchos de ellos ni siquiera habían publicado. ¿Qué pasa desde ese entonces hasta ahora? Para mí, mi mirada, digamos, es muchos de esos que yo había antologado se consagraron, por decir, se instalaron, ¿no? Pertenecen casi al canon. Hay distintos momentos, porque por ejemplo el libro Entrevistas es más bien de los años 60, ¿no? Y son poetas de los 60 y esos hoy día todos son canónicos casi. Son el canon. Son el canon, claro. Pero vienen, yo diría que la antología está Entre la lluvia y el arco iris, es una promoción posterior, un poco posterior, y bueno, después, hoy día es otra cosa ya. ¿Qué hitos me preguntabas tú? O libros, momentos donde viste que te parecieron a ti en su momento ahora como inevitable. Ya, inevitable diría yo Gonzalo Millán. Gonzalo Millán yo lo veo como una unión entre los poetas, por decir de alguna manera, de los 60 y los posteriores. No me refiero tanto a las generaciones, a los de hoy, digamos, a los muchachos de 20 años, pero sí hay gente que hoy día ya tiene 30 y tantos, 40, ¿no? O un poco más, incluso. Cuando yo estaba haciendo esa antología Entre la lluvia y el arco iris, yo quise poner a gente que había empezado a producir desde el 73 para posterior. Y me di cuenta que tenía que buscar algún nexo y se me impuso, por decir así, Gonzalo Millán. Eso fue con la ciudad. La ciudad e incluso yo te diría antes. Bueno, vida es posterior, parece. Pero el primer libro de él... Relación personal. Relación personal, sí, también. Y entonces yo puse Poeta Puente de poetas, a él no le gustó nada. Eso. No le gustó. ¿Por qué no le gustó? No le gustó la palabra. Por puente que quería como... Pero era un puente realmente, y yo creo, y Gonzalo cada día yo creo que es más leído. Sí, es raro porque, por ejemplo, la generación de poetas que tiene ahora 40 y tantos, o sea, Millán se les transformó en un referente. Sí, obligatorio. Estoy pensando en Zambra, estoy pensando en Folch, estoy pensando en Anbanter, que Millán se les transformó en un caso de estudio y con el cual yo creo que les permitió como sacarse cierta... o leerse a sí mismos con una mayor efectividad, con mayor claridad que lo que venían leyendo antes de los 90 o antes de los 80. Sí. Es raro el efecto Millán, ¿no? Sí, además que es muy variado su poesía y
y se atreve, en la ciudad por ejemplo, se atreve a hacer algo que era bastante especial y distinto, ¿no? Y bueno, entonces yo diría, hitos de los 60, yo diría Gonzalo Millán, Manuel Silva, ¿sí? Sí, Waldo Rojas diría yo, y Oscar Ján. En su diferencia yo creo que arman todo un panorama que es interesante. A mí siempre me gusta rescatar la diferencia y no la homogeneidad, digamos. Entonces ellos como que abarcan aspectos muy diversos, porque Ján, y estoy hablando por supuesto de ciertas obras y de ciertos lenguajes, porque a veces cuando la gente tiene una obra que se pone muy extensa, a veces va perdiendo fuerza, pero Ján, que era muy apegado a las formas tradicionales, qué sé yo, española, claro, el soneto, la poesía renacentista, y entonces estos cuatro yo diría que abarcan un panorama muy amplio y lenguajes muy diversos para expresarse. Ahora, el caso de Waldo Rojas es bien particular porque es un poeta que en el fondo es citado, es leído, pero no circula, no circula de modo tan no sé si la palabra es masivo, pero no circula como un referente tan ineludible, pero cuando uno lo vuelve a leer, yo estoy pensando en el Puente Oculto, estoy pensando por ejemplo en todos estos poemas casi de viaje. Sí, Fuente Itálica, por ejemplo. Claro, es interesante como el caso de Ján, porque en el fondo, el caso de Rojas más que de Ján, porque la poesía de Ján en el fondo, de Rojas es como casi como un registro, como un diario de viaje, como que mutó a eso y funciona casi como un registro medio como referencial de ese paisaje que no se ve mucho en otra poesía. Bueno, como él se quedó fuera, él vivió en Francia, salió después del golpe. Yo creo que en parte por eso, porque no está aquí, no se promueve ni se mueve tanto, pero ha sido publicado. Sí, ha sido publicado y creo que ahora Fondo Cultura parece que saca me imagino que antología o obra completa, no sé. LOM creo que hizo algo. Sí, LOM hizo algo y la Universidad de Santiago también. Y el libro, algunos de los que tú dices de viaje, por ejemplo, Fuente Itálica, es una belleza además. Son casi unas miniaturas. Sí, son como... Una manera muy de filigrana. Él es muy sutil y yo diría que en Waldo Rojas siempre no hay palabra que sobre. Siempre es muy cuidadoso es como unas joyitas así la elección del vocabulario. Además escribió western, tiene toda su relación con Ruiz. Y bolero en alguna, entiendo que los boleros de Tristes Tigres, Tristes Tigres de Raúl Ruiz, son de él. Y incluso, bueno, él salía como actor también. Sí, está esa película de Ruiz, que nadie dijo nada, que sale un personaje que es Waldo y otro que es Germán Marín, y aparece, creo, si no me equivoco, el Luis Alarcón como Braulio Lorena. Y dan vueltas como es increíble, una película como los 70, es casi fantasmagórica. Yo creo que hay una cosa ahí como ellos eran muy amigos, Waldo Rojas con Ruiz. O sea, de hecho la traducción de la poética del cine de Ruiz es súper, de Waldo Rojas es muy buen libro, un libro que está ahí como descargable. Sí, muy bueno. Que yo, en el caso mío, no sé, yo vuelvo siempre como a verlo porque es divertido leer a Ruiz traducido por su amigo, entonces también hay como una traducción bien como cercana. Waldo es bien erudito, ¿eh? Entonces una vez yo estaba hablando con Raúl Ruiz, a quien conocí muy poco personalmente, y entonces estábamos conversando y yo le digo, bueno, y Waldo tanto que sabe, cuando lo sepa todo voy a dejar de ser amigo de él, me dijo. Oye, y Waldo, y luego de eso, de los más jóvenes, ¿hay algunos que te interesaran o que te parecieran más...? Bueno, de los más actuales, a mí me gusta mucho Gustavo Barrera.
De mujeres, la Gladys, bueno, de mujeres un poquito anteriores tal vez a Barrera, Malú Urriola, Nadia Prado. Me interesa mucho, ya mayor, Soledad Fariña y Carmen Berenguer. Y de los más actuales, Gladys González. ¿Hay una línea ahí? ¿Crees que hay una...? Mira, ¿Hay unos diálogos, hay una línea, unos encuentros, desencuentros? ¿Cómo? Yo creo que la verdad es que no conozco tanto, no lo he seguido tanto como los anteriores, pero yo creo que sí, o sea, siempre hay un diálogo con los... Claro, no, pero ¿crees que se retroalimentan? De cierto modo, sí. Hay poetas que tienen mucha importancia para los jóvenes. La Soledad Fariña, la Soledad Fariña, que uno lo podría leer casi como una poeta, o sea, una poeta como del presente, que en el fondo dialoga muy bien, muy bien con los jóvenes. Dialoga efectivamente, literalmente y también en los textos. Reescribe, tiene esos textos que son como reescritura. Y bueno, por ejemplo, Gladys González, la preocupación por la ciudad es algo que se ve, ¿no? Y es muy interesante su enfoque. O sea, Gran Avenida es un libro a mí que me gusta justamente porque habla de un espacio en Santiago que no ha sido como leído literariamente en caso alguno, y que es como, bueno, que también pasa como con la narrativa, pero en general, en el caso de, no sé, pues, de ese texto de Gladys González, como que ahí está resuelto ese espacio que no aparece, esa ciudad un poco que no había sido leída, y claro, que ese fogonazo, y yo no sé si vuelve, como que siempre me pregunto si esas imágenes, los restaurantes chinos, que tiene ese libro de la Gladys González, que restaurantes chinos, las calles vacías, los paraderos de micro, es algo que no había estado, no estaba antes, o no estaba con tanta claridad. No sé, ¿y te parece que hayan obras que, por ejemplo, que hayan sido leídas de manera súper importante en los 80 o los 90 o los 70 y que ahora ya no pase nada con ellas, como en el sentido que como que hayan perdido el gas o hayan perdido la... ¿Cómo se lee esa obsolescencia de pronto? Bueno, siempre pasa, yo creo, ¿no? Que de repente hay como boom, que algo sube y después se empieza a olvidar. Yo diría, por ejemplo, el otro día me acordaba de Oscar Jam, ponte tú, y hoy día se le nombra poco. Después que tuvo el Premio Nacional, como que no sé si no habrá publicado o qué. Bueno, y hay autores de los 60 que hoy día casi no tienen poca importancia, diría yo, como Jaime Quesada, por ejemplo. Otros más valiosos como Floridor Pérez, yo creo que también está como un poco injustamente... Carta de prisionero es un libro, muy importante y además lo interesante de Floridor siempre es esa mezcla que hace con algo popular. Chilenas y chilenos, por ejemplo. Y nunca es forzado. Sí, o sea, hay una búsqueda... Otro autor que me interesa mucho, que bueno, ya tendrá sus 50, a lo mejor más, es Egor Mardones, el poeta de Concepción, en realidad de Tomé, que trabaja mucho con los medios de comunicación de masa. Sobre todo, bueno, él es muy interesado en el cine, sabe mucho de cine y sabe mucho de música. Y entonces publicó un libro hace algunos años que se llamaba Taxi Driver, como la película. Y ahora tiene uno que me imagino que estará inédito. Yo escribí el prólogo, pero no sé si habrá salido el libro, parece que no. Que no me acuerdo cómo se llama, pero es de rock. Es de rock. Y es muy interesante y me costó un mundo hacer ese prólogo. ¿Por qué? Porque yo no sabía, yo sé de rock antiguo, sé de Elvis o Bill Haley o eso, pero no del rock actual, digamos, y fue muy interesante. Habla hasta de Charly García, qué sé yo. Oye, y en eso... El otro, perdón, que me interesa harto, pero hace tiempo que no leo cosas nuevas de él, es Alexis Figueroa. También de Concepción. Bueno, Tomás Harris, por supuesto.
Hizo unos cómics bien buenos, Figueroa, si no me equivoco. Porque le escribió posible, unos cómics pero creo, si no me equivoco, puede me confundo, pero parece que él le escribió varios cómics a un ilustrador de Concepción que se llama Claudio Romo, que es muy, 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 muy bueno. Ahora se las portaba a ir, pero ponte tú, yo lo vengo siguiendo hace muchos, muchos años. Y un ilustrador bien, bien extremo, bien grabador también. Y tiene unos cómics hechos con Figueroa que son bien, bien, bien potentes, porque son visualmente muy interesantes y también como narración. Así. bueno, Figueroa en los años 70, 80, haber sido principios de los 80, claro, publicó ese libro Vírgenes del Claro. Sol in Cabaret, que era buenísimo y también incorporaba algo de gráfica. Interesante. Y en el caso de los poetas del exilio, pues, estoy pensando el otro día cuando estabas presentando a Antonio Arévalo y me pasó algo muy, muy, muy raro ese día, porque me acordé de cuando fue a la universidad Bruno Montané. Entonces, y había una cierta condición de que los libros de Montané, que me acuerdo que lo había publicado Tajamar en ese momento, y ahora el libro de Arévalo que Antonio presentaba eran como fragmentos de un puzzle que estaba armándose y que justamente esas piezas terminaban como de caer después de mucho tiempo. O sea, me parecía como súper simbólico ir a la Secha, ver casi como esta poesía en el fondo como volvía a casa, volvía a casa cuando justamente había existido en otra lengua, en otro idioma, en otras coordenadas, ¿no? Bueno, No lo digo por Antonio, lo digo sí, en general. Antonio era un caso bien especial porque llegó como a los 16 años al exilio, Claro. solo además. Y él en ese momento yo creo que era más bien artista visual. Había un movimiento fuerte allá y yo con Entre la lluvia y el arco iris no quise poner solo gente de fuera, sino que quise unir, para romper un poco esa idea que daba la dictadura que no, de dos Chiles, ¿no? Y entonces, bueno, Arévalo no está porque en ese tiempo lo terminé como con la Bárbara Delano, que creo que había nacido el año 60 y Antonio había nacido después y no tenía ya espacio, qué sé yo. Pero él empezó a escribir afuera, él ha vivido casi toda su vida afuera y escribe incluso en italiano a veces, no todo. Y ha tenido una actividad cultural bastante importante y es muy activo. Y entonces en ese tiempo, bueno, por ejemplo, Jorge Montealegre vivía afuera también, en fin, no sé, Montané, Bolaño, Radomiro Spotorno, bueno, estaban todos afuera. El Grillo Mujica, que es el Grillo Mujica hay que mencionarlo porque no me parece que Grillo Mujica es un poeta muy interesante y además Puente también es alguien que también circula acá y allá. Y además es editor. Sí, y tiene unas ediciones que se llaman Ediciones Grillo Mujica, que publicaron a mucha gente y cosas muy buenas. Él tiene libros y poesía muy interesante. Él publicó, no sé, el año 77 o 78, un libro que se llamaba De atrás pica el indio. No sé si te ha tocado, es hecho a mimeógrafo. Y entonces es muy interesante porque juega mucho con la intertextualidad. Cita a otros poetas o escritores y después pone como un comentario poético y también con dibujos. Él es muy bueno. Y bueno, entonces estaban todos estos y se dio la ocasión que en las escuelas de verano de Rotterdam, que hacía el Instituto para el Nuevo Chile, se juntaron un poco casi por casualidad y armaron unos recitales y Redolé. Redolé, pues. Claro. O sea, Redolé, yo me acuerdo cuando era más chico, los primeros discos de Redolé eran absolutamente... no sé, por el bello barrio, era maravilloso escucharlo porque uno no sabía dónde terminaba como el poeta, empezaba el cantante y no había, pero los poemas, yo
Me acuerdo, ahora no, porque mi memoria es muy mala, pero me acuerdo cuando chico, adolescente, no sé si haberme aprendido los poemas de Rodolé de memoria, pero haber pensado justamente que en esos poemas había como una salida como a cierta cultura que uno veía como a finales de los 80, principios de los 90. O sea, el tipo era blusero, era punk, pero tenía este costado político y tenía esto. O sea, yo ese poema donde el tipo va a que le reparan un tocadisco. Y ahí en ese drama, que es un drama de un tipo que va y le cobra más dinero y al final le arregla el tocadisco, Chilean Business creo que se llama ese Sí, poema. y lo escribe de una, como a la chilena. Lo escribe a la chilena. Sí. Bueno, ahí tú mencionaste al comienzo Araucaria, la revista, y Araucaria fue fundamental en ese sentido por acoger a todos esos jóvenes que estaban recién ¿Tú hacías la curatoría en Claro, Araucaria? lo que pasa es que Araucaria yo de cierto modo me fui haciendo cargo como de la sección textos, que era que publicaba poesía y narrativa, y entonces ahí llegaba una cantidad de material increíble, y entonces yo cuando me interesaba a alguien lo contactaba, y fue el caso de Redolé, fue el caso de Bolaño, y de muchos, y bueno, ahí publicó Montealegre también, y entonces Araucaria dio a conocer de cierto modo a alguna de esta gente. Yo creo, Mauricio escribió un libro, el primer libro, que tiene un título imposible, que es algo así como algo de los no sé cómo, de los horripilantes destellos de la cabrona tensa calma, pero no sé cómo empieza porque es un título inmenso. Larguísimo. Y me pidió a mí que le escribiera el prólogo también. Eso es como en los años ya 80. ¿Y siguió su carrera como escribiendo o con música de Rodolé? ¿Perdona? No ¿Ha seguido un poco? Sí, pero ahora, bueno, yo presenté el libro último que publicó en... No el de las memorias, sino que el de poesía, que se llama Química, creo, algo como... El estilo de mi matemática. Sí. Y yo lo pasaba cuando hacía clase, lo pasaba y con los discos incluso, y... Bailables de Cueto Road, la encuentro fabulosa, como poesía urbana, sí. No, está esa canción que es como llegando a Yungay, sí. Yungay, que es como una traducción de Arlo Guthrie. Sí. El tipo tiene una clase de juego que a mí me parece que es como bien... Y allá me acuerdo que cuando estaba en el exilio, escribió una vez un poema que decía algo como... que mezclaba las calles de Londres con Matucana, ponte tú, Matucana Road, ¿eh? Y entonces San Pablo con Matucana, y no, es muy creativo. Sí, yo recuerdo cuando era adolescente, estaba en primera universidad, Redolé era un personaje bien raro porque pasaron de seguirlo los comunistas a seguirlo los punks. Entonces lograba esa clase de convocatoria que uno no esperaba que cierta poesía o cierta música tuviera en esos años. Y en ese contexto, Araucaria, ¿tú crees que leyendo Araucaria o leyendo Araucaria, por ejemplo, entre la Yo y el Arcoíris, son en realidad países que no existían? ¿O son esa geografía que no estaba? O sea, como ese país imaginario que estaba construido desde la escritura o desde la literatura en un momento que ese país era necesario. O sea, es raro leer, digo raro, lo digo en el sentido como es muy poderoso leerlo y es muchas veces conmovedor leer a esos poetas o leer ese trabajo, porque en el fondo es como de pronto a mí me pasa como, no sé, cuando leía Entre la Lluvia, era como un continente imaginario que no estaba ahí, ¿se entiende? Y que de pronto, como lectores, de repente nos hace súper bien volver. O sea, lo que pasa es que, bueno... ¿Cómo construiste eso? O sea, eso me lo pidieron de las Juventudes Comunistas. Para hacer a todo esto en esa época, el Grillo, Gustavo Mujica, el poeta Gustavo Mujica,
publicaba, no, era el editor de una revista que se llamaba Canto Libre, que nació como, iba a ser como un cancionero o que hablara algo de música, la música, digamos, de los grupos, qué sé yo, de Inti Illimani, Quilapayún, los Parra, Isabel Parra, Ángel Parra, etc. Y Gustavo le fue metiendo literatura y, bueno, me pidieron una antología y yo la empecé a hacer. Y cuando la terminé de hacer, que me demoré porque yo soy bien lenteja, harto año. Me demoré porque acuérdate que en ese tiempo no había correo electrónico. Pero eso me parece interesante porque, por ejemplo, a mí me parecía cuando estaba leyéndola y cuando veía que los textos del año eran del 79 y estaba publicada, no sé, 3, 4 años más tarde y uno pensaba, claro, en el fondo, mucha de este ímpetu adolescente quizás estaba desapareciendo, se estaba templando, estaba cambiando en la medida que los tipos estaban creciendo. Claro, yo terminé de hacer la antología el 81, ya. Pero se publicó el 83, porque cuando la terminé, como decía, no había plata. Entonces se quedó ahí en el cajón, digamos, y después logré que el Instituto por el Nuevo Chile se interesara y la publicara ya el 83. La verdad es que era bastante difícil contactar a la gente porque como yo me puse como, digamos, yo me impuse que no fuera solo el exilio. Entonces tenía que contactar a la gente de Chile. Y claro, una carta se demoraba 2 semanas para acá, si es que 2 más para allá. Dependía de mucha gente que me diera datos. Yo trataba de seguir más o menos lo que pasaba aquí con la bicicleta. ¿Qué te parecía lo que pasaba acá? Bueno, la verdad es que el exilio es una esquizofrenia, entonces yo, por ejemplo, recibía el diario francés y recibía la revista Hoy y me leía la revista Hoy. O sea, lo que yo quería, por lo menos, no sé si otra gente, pero era como intentar estar acá o intervenir acá, pero no estaba acá. Entonces es una cuestión muy enfermiza. Y bueno, a mí el exilio me costó y estos trabajos, el de Araucaria, hacer las antologías, porque hice después otra, me ayudaban como a estar más cerca de Chile. Y claro, Chile estaba en 50 países, es que es un poco lo que tú dices, o sea, el país imaginario, o sea, porque había chilenos en 50, dicen que en 50 países, y entonces yo trataba de conectar por aquí y por allá. Me acuerdo, por ejemplo, clarísimo que yo quería incorporar a Rodrigo Lira, porque seguramente lo había leído en la bicicleta que había ganado ese premio, y no hubo caso de conseguirme la dirección. Incluso después ya cuando apareció la revista él había muerto, perdón, en la antología. Entonces, bueno, yo creo que Araucaria, lo que yo hice, eran típicos trabajos como de un exiliado, en el sentido de querer acercarse de alguna manera a Chile y bueno, era imposible por un lado, pero era posible gracias a las cartas, a la literatura, a la poesía. Y después yo hice una antología que nadie conoce. Porque Las poetas de ida y vuelta. De ida y vuelta, sí. Viajes de ida y vuelta, poetas chilenos en Europa. Sí. Y entonces es curioso lo que tú dices, porque yo le pedí a Deisler que hiciera la portada. Ya. Y entonces que era poeta chileno en Europa, entonces era Europa, pero mezclado con Chile, el mapa. Ya. El mapa, al final no salió esa portada. No salió esa portada, pero tengo el dibujo. Y así que claro, eran o muchos países o un país así como con muchas caras, ¿no? Multifacético y muy mirado. ¿Nunca marcaste en un mapa los lugares de donde...? Porque ahora estoy pensando que, por ejemplo, si uno agarra la Araucaria o toma esa antología,
uno podría colocar en un Claro, mapa, eso de los alfileritos. los alfileritos y aparece una constelación. ¿Cuál fue el que más te costó de contactar, aparte del IRA, cuál fue el más difícil, el que te provocó como, tanto en Araucaria como en estas dos antologías? No sé, al final terminé trabajando con los que podía. Me acuerdo que, bueno, me costó un poco Zurita. Ya. Porque Zurita no, creo que no me mandó trabajo, entonces yo tomé de alguna parte. Pero no era fácil porque la gente reacia a escribir cartas, siempre ha sido. Y como te digo, eran cartas que se demoraban mucho. Y en ese tiempo el teléfono, llamar por teléfono era muy caro. Entonces tampoco había esa facilidad. Yo también me organicé un poco a través de otras antologías que habían aparecido aquí, por ejemplo, de la Unión de Escritores Jóvenes y de esos grupos organizados, porque así me podían dar nombres, datos, etc. ¿Te parece, porque eso está también en Modelo Palmar, ¿te parece que la poesía en ese sentido, en el caso chileno, es una cuestión colectiva? ¿De grupos, de comunidades? Yo creo que hoy día parece que los jóvenes también tienen grupos, a pesar que es un trabajo tan solo y tan individual, en ciertos momentos hubo grupos que fueron muy importantes. Y grupos, lo que es interesante, grupos, sobre todo eso que sale en la memoria Modelo Palmar, que no tienen un timbre, por decir, todos los poetas de este grupo escriben iguales o son parecidos, ¿te fijas? Sino que había una plena libertad. En realidad son más bien comunidades de amistad, de discusión, de darse datos. Sí. Yo creo que, bueno, durante la dictadura aquí hubo bastantes grupos, pero más bien, bueno, la Unión de Escritores Jóvenes, en la universidad, la ACU, en general, hasta Nueva York 11, o sea, hasta la Unión Chica, que podría ser. Sí, pues, bueno, claro, incluso el Mono Olivares hizo un libro que se llama, que es sobre la Unión Chica de Nueva York. Claro, no sé que es número. una cosa Sí. bien interesante. Sí, porque también los poetas de bar, ¿no? Los escritores de bar, algunos que nunca escriben, sino que cuentan lo que van a escribir y no lo escriben nunca. Ahí, claro, en la Unión Chica se juntaban y eran distintas generaciones, porque Tellera era como el referente y Cárdenas tal vez, pero había hasta gente bastante joven. Sí, eran como bien transversales. O sea, en la lectura de esa antología que hizo Olivares, está como esa transversalidad. Y yo estoy pensando, no sé, pues, en alguien como el Ramón Díaz de Terovich, Claro. que era como poeta y luego derivó al policial. Y es muy raro leer sobre todo, yo diría, bueno, varias de las novelas de Díaz pensando en que están llenas de sobrevivientes y fantasmas. O sea, en general a mí, cuando leo a Ramón Díaz, lo leo justamente tal vez a la luz de a la luz de esa fantasmagoría, así, en el sentido como que él mismo era amigo de Cárdenas, era amigo de Telier, y que sus novelas policiales, en general, lo que a mí cada vez me interesa más o recuerdo, es como esos espacios de ese Santiago que desapareció y solo sobrevive como literatura del bar, como un espacio de encuentro, el centro que está, o sea, cambiado completamente. Y a veces, no sé, a mí me pasa como lector que extraño leo determinada poesía o determinados libros y uno se topa con esa ciudad que en el fondo está como desapareciendo. Un poco pensando en la ausencia o la necesidad casi de una literatura como que hable de esos cambios, no tenemos novelas de inmigración, por ejemplo. Bueno, todavía. Todavía no, pero podrían eventualmente estar pasando como en un futuro, ¿no? Sí.